Muy bien, teniendo esas consideraciones, hay que saber cierta terminología que usamos en estas alteraciones, tanto en el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico. Y eso tiene mucho que ver con el resultado anatomopatológico que te va a enviar una vez remitida la muestra. Entonces, ¿qué terminología considerar? Que cuando nos hablan de difusa o generalizada, estamos refiriéndonos a afección de todos los glomérulos. O sea, todos los glomérulos están siendo afectados. A diferencia si nos hablan de una afección focal. Cuando hablan de focal, la afección es de algunos glomérulos, no de todos. Lo otro es cuando se refiere a global, nos estamos refiriendo a afección del todo el ovillo glomerular, solo el ovillo. Y cuando se refiere a segmentario, nos referimos a afección de parte del glomérulo. Otras terminologías son la proliferativa, esclerosante y necrosante, que tiene que ver con la fisiopatología de cada una o independiente de cada una de las enfermedades que producen el síndrome nefrótico. Entonces, eso nos va a permitir hablar en un idioma o entender el resultado anatomopatológico. Por ejemplo, cuando nos dicen glomerulosclerosis focal y segmentaria, ya nos sabremos a qué se refiere de que hay afección de algunos glomérulos, pero que la afección a nivel del glomérulo es en parte del mismo, no en todo el glomérulo. Nefritis lúpica proliferativa global difusa. Global se refiere a que está afectado todo el ovillo glomerular y difusa a que todos los glomérulos están afectados. Entonces es una terminología a considerar para hablar en un mismo idioma. Ahora, pasándonos a la siguiente pregunta, que es la definición del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene una definición analítica, donde se tiene que considerar ciertos parámetros. El principal parámetro es la proteinuria franca, que es lo que define el síndrome nefrótico. Una proteinuria franca que se ha definido en adultos, que ésta sea mayor a 3,5 gramos por 1,73 metros de superficie corporal por día. Y en niños, que sea mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Entonces, es la definición de síndrome nefrótico. ¿Ya? Son los parámetros que están establecidos. Hay otros parámetros que se asocian al síndrome nefrótico, como es la hipoalbuminemia, menos de 3 gramos decilitro. Otros, edema periférico, asociado a veces a hiperlipidemia severa o trastornos trombóticos. Pero el parámetro primario que define el síndrome nefrótico es la proteinuria franca, ¿no? Con los datos que se les menciona. La fisiopatología del síndrome nefrótico se basa en la alteración de la barrera de filtración glomerular. Acá en esta figura tienen una barrera glomerular, que como ustedes recordarán, tiene 3 partes. La parte del endotelio fenestrado, la parte de la membrana basal glomerular y la parte pues de los podocitos, ¿no? Todos esos son los 3 componentes que conforman la barrera de filtración glomerular. Y la fisiopatología del síndrome nefrótico es una alteración de esta barrera de filtración. Esta alteración, ¿a qué va a llevar? A la pérdida de proteínas, a un pase de proteínas, o sea, a una proteinuria. Esta proteinuria va a ser el inicio de todos los eventos que ocurren en el síndrome nefrótico, ¿no? A partir de esta proteinuria se va a ver pues la hipolinemia, la hiperlipidemia, la alteración, la predisposición a procesos de coagulación, a la alteración de procesos infecciosos, todo.
como vamos a ver posteriormente. ¿Ah? Dependiendo de qué proteína se pierda y qué proteínas no. Porque esta alteración de la barrera de filtración glomerular va a producir una pérdida de proteínas, pero no todas las proteínas se van a perder. No, se pierden las proteínas que pasan de acuerdo a su tamaño. O sea, proteínas de menor tamaño son las que se van a perder, las de mayor tamaño no, y de acuerdo a su carga, que depende de la alteración que está ocurriendo en ese momento en esta barrera de filtración glomerular. Ahora, ¿qué hay que saber con respecto a la hipoproteinemia, que es consecuencia de la proteinuria franca en esta enfermedad? Uno, que la gravedad de la hipoalbuminemia va a depender de muchos factores. O sea, no es que en el síndrome nefrótico se da una hipoalbuminemia igual para cada paciente. No, cada paciente es individual. La gravedad de esta hipoalbuminemia depende de muchos factores, como cuáles. Uno, la magnitud de la proteinuria. Entonces, si aquel que está perdiendo, qué sé yo, 6 gramos al día, pues va a tener más tendencia a una hipoalbuminemia que aquel que pierde 4 gramos. Entonces, la intensidad de la proteinuria es un factor. La edad del paciente. El estado nutricional previo. Si tenemos un paciente que ya está de por sí desnutrido por X motivos, el grado de hipoalbuminemia va a ser mayor. La capacidad de síntesis. Cuando el organismo ve que hay una hipoalbuminemia, empieza a generar, a sintetizar proteínas. ¿En dónde? En el hígado. Pero esta capacidad de síntesis va a depender de muchos factores. No es que todos los individuos van a sintetizar, o sea, su fábrica va a ser la misma. No es así. Unos van a tener mayor capacidad de síntesis, o sea, mayor capacidad de reposición proteica que otros. Y del tipo de lesión. Como vamos a ver, hay diferentes tipos de lesiones en el síndrome nefrótico. Hay unas lesiones como la de cambios mínimos, donde pues la proteinuria es selectiva, a predominio de la albúmina, y otras afecciones que no es así, que permiten mayor pérdida proteica, no es selectivo. Entonces, cada paciente es individual respecto a la respuesta de esta patología. Ahora, en la hipoproteinemia ya vimos, uno es la gravedad de la hipoalbuminemia, que depende de varios factores, y el otro es el aumento de síntesis proteica. ¿Ah? Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que las proteínas de mayor peso molecular, como las que ven en pantalla, hemoglobina A, M, E y fibrinógeno, poco se van a perder, o si es que no se pierden en esta patología. Al contrario de las de bajo peso molecular, como la hemoglobina G, factores de complemento, plasminógeno, que sí se van a perder. Y esto es lo que vamos a ver en un cuadro, cómo te aumenta los riesgos a infecciones, te aumenta los riesgos a enfermedades trombóticas por el tipo de proteína que se pierde y el tipo de proteína que no se pierde. Entonces, cuando hay esta proteinuria, el hígado va a empezar a sintetizar proteínas y va a empezar a sintetizar proteínas de todo tipo. Y dentro de todas esas proteínas, las pequeñas que sí, se van a seguir perdiendo, pero las grandes se van a seguir acumulando, aumentando, creando factores cuando se les coloca en la balanza, las que se acumulan y no se pierden y las que se van perdiendo. Y acá vemos, pues, según la pérdida proteica, cuál es la consecuencia clínica en este cuadro, este resumen de cuadro, ¿no?
debe estar en varios textos. Entonces, la gran pérdida es la albúmina, la proteína de peso molecular pequeño. Entonces se pierde, hay una hipoalbuminemia. ¿Qué consecuencia clínica te va a traer? Pues disminución de la presión oncótica, y como saben que es una condición importante para retener el líquido a nivel intravascular, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Edemas. El edema que caracteriza a esta enfermedad. Y por motivo de consulta, un edema progresivo, ascendente, bilateral, edema blando que deja fovea. La disminución de la inmunoglobulina G, ¿qué va a traer como consecuencia clínica? Pues la inmunodeficiencia, la tendencia a infecciones, la susceptibilidad a infecciones con respecto a un individuo pues que no tiene esta afección. Entonces estos individuos tienden predisposición a las infecciones. Por ejemplo, en los niños se ve mucho la peritonitis bacteriana espontánea. Y en los adultos puede darse cualquier tipo de infección. Una neumonía, una infección urinaria, una septicemia, etc. Y esto también se asocia no solo con la pérdida de esta inmunoglobulina G, sino con la alteración de los factores de complemento que también se pierden. Entonces, hay una tendencia a las infecciones. ¿Ya? Por otro lado, en este síndrome nefrótico hay una predisposición a la trombosis, a la enfermedad trombótica, sea esta a nivel de venas o arterias. Hay una predisposición de estos individuos. Incluso muchos de ellos vienen ya con una enfermedad trombótica, vienen con una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Y esta predisposición a esta enfermedad trombótica se da ¿por qué? Por una suma o un balance de factores, ahí por favor, de factores que favorecen la formación de trombos con factores que disminuyen la fibrinolisis. Entonces, ¿qué hay en este síndrome? Hay aumento de fibrinógeno, aumento de tromboxano A2, aumento de factores procoagulantes, y por otro lado hay disminución de inhibidores de la coagulación como la antitrombina 3, alteraciones del sistema fibrinolítico, disminución de plasminógeno, que en suma, te va a llevar a una predisposición a enfermedad trombótica. Entonces, esa es otra de las consecuencias clínicas. Ya vimos el edema progresivo ascendente que tiende a la nasarca. 2, la predisposición o la susceptibilidad a infecciones. 3, la predisposición a enfermedades trombóticas. Pero hay otro tipo de alteraciones por pérdida a nivel renal que predisponen a otras afecciones, como tenemos pues la disminución de transferrina, zinc, la proteína ligadora vitamina D y la eritropoyetina, que te condiciona ¿a qué? A manifestaciones clínicas como la anemia, la disgeunia, la impotencia, hipocalcemia con hiperparatiroidismo secundario, entre otras. Entonces miren la consecuencia de esta pérdida proteica a través de esta alteración de la membrana de filtración glomerular. Ahí nace todo. Ahora vamos a ver las causas. Dentro de las causas del síndrome nefrótico tenemos dos en general. Primarias o idiopáticas, secundarias o sistémicas. Causas primarias, como muchas enfermedades hay en medicina, cuya causa o origen no se sabe, se desconoce. Y las secundarias, que son secundarias a una enfermedad ya establecida, ¿no? Como vimos al inicio de la charla, el caso que nos presenta paciente diabético. La diabetes es una de las enfermedades que te lleva o es consecuencia de un síndrome nefrótico por la enfermedad misma.
Dentro de las afecciones primarias, tenemos en orden de frecuencia, esto varía mucho con la edad. Por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos es la más frecuente en la edad pediátrica y es la que tiene mejor evolución, mejor respuesta a corticoides, mejor remisión espontánea incluso. Pero en los adultos no, pues en los adultos la enfermedad de cambios mínimos ocupa un tercer lugar o hasta un cuarto lugar. En los adultos la más frecuente es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa. En segundo lugar, tanto en la edad pediátrica como en los adultos está la glomerulosclerosis focal y segmental. ¿Ya? Entonces, es la que responde menos a los corticoides, que es la que tiene peor pronóstico, a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, en cuestiones de síndrome nefrótico, los adultos son de peor pronóstico con respecto a los niños. Dentro de las causas secundarias, o sea, secundarias ya a una enfermedad establecida, tenemos enfermedades sistémicas y metabólicas. Dentro de ellas tenemos un grupo de enfermedades infecciosas, todo un grupo de enfermedades infecciosas, tipo la HIV, la hepatitis, que te producen síndrome nefrótico. Un grupo de fármacos que hay que considerar que también te producen síndrome nefrótico, por ejemplo, los AINES, las sales de oro, ciertos metales. Un grupo de neoplasias. Esto es importante porque a veces la neoplasia debuta como un síndrome nefrótico. O sea, su presentación es un síndrome nefrótico de este tipo de neoplasias, linfomas. ¿Ya? Y tenemos otra miscelánea. Entonces hay que tener en cuenta estas causas secundarias. Y más en adultos. ¿Ya? Y más en adultos. Pero también en la edad pediátrica, en todo. Entonces hay que considerar, ver. Entonces, frente a un síndrome nefrótico, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar el síndrome nefrótico. Lo segundo, ver su causa. ¿Causa primaria o causa secundaria? ¿Ah? Eso es importante. Dentro de las causas secundarias, por frecuencia o enfermedades a considerar, tenemos la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la amiloidosis, el mieloma. Fármacos, dentro de los fármacos siempre consideren los AINES, otros fármacos como bifosfonatos, litio, interferón, alfa, infecciones, sífilis, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad pues, que en nuestro medio pues, está en todas partes. Y es una enfermedad que ustedes tienen que considerar no solo para el síndrome nefrótico, sino para un sinnúmero de manifestaciones clínicas, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que te afecta cualquier órgano o sistema, ¿no? Enfermedades de la piel, enfermedades digestivas, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades neurológicas, tuberculosis. Y acá estamos viendo síndrome nefrótico, tuberculosis. Entonces tengan cuidado en nuestro medio, ¿no? Es muy frecuente la tuberculosis. Otras, la hepatitis, el HIV, malaria, que también es frecuente en ciertas zonas. Las neoplasias, como les decía, ¿no? A veces el debut de una neoplasia es el síndrome nefrótico. ¿Ya? Entonces considérelo como diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y otras como la nefropatía por reflujo. Entonces son cosas que ustedes tienen que considerar cuando están frente a un paciente que está padeciendo el síndrome nefrótico. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo se manifiesta el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico se manifiesta, la característica principal es el edema. El edema progresivo ascendente. ¿Ah? Entonces el paciente viene con edemas,
en pies, que van ascendiendo a piernas, muslos. Es un edema blando que deja fovea y que progresivamente te va abarcando todo el cuerpo hasta llegar a una anasarca. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver al paciente en diferentes estadios, porque las enfermedades son evolutivas. Los que lo ven al inicio tal vez verán al paciente con edema en pies, otros con piernas, otros lo verán en anasarca. Depende del momento en que abordes al paciente. ¿Ya? Otras enfermedades, como vimos, son las susceptibilidades que estos pacientes tienen. Son las enfermedades trombóticas. Entonces, estos pacientes pueden venir con trombosis venosa profunda, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad tromboembólica, porque están supeditados a ese riesgo, tanto de trombosis venosa como trombosis arterial. La susceptibilidad a infecciones, como ya vimos. Los pacientes son más susceptibles a las infecciones y las infecciones pueden ser más severas que pacientes que no están padeciendo este grado de inmunodeficiencia. ¿Ya? Este síndrome nefrótico, pese a tener el paciente un edema o una anasarca, a nivel intravascular hay un estado de déficit, o sea, hay una tendencia a una hipovolemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien este paciente tiene exceso de líquidos, pero este exceso de líquidos está en el extravascular. ¿Ya? Y a veces, dependiendo del tipo de síndrome nefrótico, algunos hacen insuficiencia renal. ¿Ya? Por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos es la que menos hace insuficiencia renal. Las otras, la membranosa, la focal, hacen o pueden hacer insuficiencia renal asociada. ¿Ya? Y la nutrición proteica, pues producto de la gran pérdida que se tiene en esta patología. Dependiendo de el grado, dependiendo del momento, del tiempo en que está padeciendo la enfermedad el paciente. La otra gran pregunta es cómo se diagnostica. El diagnóstico hay dos tipos. Uno es el diagnóstico sindrómico, o sea, del síndrome en sí, en general, y otro es el diagnóstico etiológico. ¿Ya? Dentro del diagnóstico etiológico ya vimos causa primaria o causa secundaria. Y si es causa secundaria, ¿secundaria qué? A una amiloidosis, a una tuberculosis, a una diabetes, a un fármaco. Eso es el diagnóstico etiológico. O se queda como causa primaria. ¿Ya? Entonces, como todo diagnóstico en medicina, nuestro armamento es la historia clínica. La base de todo es la historia clínica. ¿No? Sin historia clínica no podemos llegar al diagnóstico. ¿No? Entonces, la historia clínica, con sus dos componentes, pues la anamnesis y el examen físico es base en esta enfermedad. ¿Ah? Entonces, esta historia te va a orientar a una causa primaria o una causa secundaria. Y si es una causa secundaria, te va a orientar a qué tipo de causa. ¿No? Entonces ahí verás pues que no solo es pues el edema generalizado, sino este paciente, por ejemplo, es un paciente diabético de larga data, donde ya tiene afección no solo renal, sino otro tipo de afecciones, por ejemplo, retinopatías, al hacer el fondo de ojo. Entonces, la retinopatía diabética está muy asociada a la alteración renal. Entonces, en un diabético de larga data, estamos hablando de 20, 30 años, pues, un síndrome nefrótico sería secundario a su enfermedad, a la diabetes. Muy diferente si es un diabético de corta data, diagnóstico 5 años. Entonces no le vamos a echar la culpa a la diabetes como causa secundaria del síndrome nefrótico, sino tenemos que buscar tal vez una causa primaria. O la historia clínica me dice que el paciente ha estado expuesto a ciertos fármacos que sé que producen síndrome nefrótico. Y me hace síndrome nefrótico a eso. Tal vez sea secundario a uno de esos fármacos, si están documentados. O este paciente tiene otras manifestaciones, por ejemplo, de amiloidosis. O de LES. Entonces, la historia clínica ya te orienta. Así este es de una naturaleza primaria, y si es secundaria, secundaria a qué. Pero la condición
para definir el diagnóstico de síndrome nefrótico, como ya vimos, es la proteinuria franca. La proteinuria definida, ya vimos, si es en adulto, más de 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Ya? También otras asociaciones que se dan es la hipoalbuminemia y la hiperlipemia. La hipoalbuminemia por la pérdida proteica de la albúmina asociada a una síntesis que no logra superar esta pérdida. O sea, sí hay síntesis, pero no es lo suficiente para reponer la pérdida. Por eso se asocia a la proteinuria franca una hipoalbuminemia. Y por otro lado, una hiperlipemia secundaria al aumento de síntesis que ocurre en el hígado, asociado a una no pérdida de estas lipoproteínas. Entonces, vamos a tener la proteinuria franca, la hipoalbuminemia y la hiperlipemia. Eso es con respecto al diagnóstico sindrómico. Con respecto al diagnóstico etiológico, punto base, la historia clínica, como ya les hemos mencionado. Una historia clínica que te orienta hacia un diagnóstico, ya sea primario o secundario, ¿no? Como les dimos el ejemplo de la diabetes, del lupus, de la amiloidosis, de la tuberculosis también puede ser. Pues. Exámenes laboratorio, en este caso sí dirigidos en base a la sospecha diagnóstica. Ustedes no van a pedir toda una serie de exámenes para ver si el examen les ayuda o les abre por ahí una luz para ver qué es lo que sucede o a dónde se orienta. No, siempre es orientativo. Si tú en historia clínica sospechas que este es un síndrome nefrótico secundario, por ejemplo, a un linfoma, pues pedirás exámenes con respecto a eso. Sospechas una enfermedad de colágeno, pedirás exámenes con respecto a eso. Sospechas una amiloidosis, pedirás exámenes con respecto a eso. O sea, siempre los exámenes de laboratorio y de imágenes son orientativos, pero dirigidos de acuerdo a la etiología que se sospecha en base a la historia clínica. ¿Ya? No vayan a pedir todo un listado de exámenes. Y por último, el diagnóstico, pues, el gol estándar o la prueba de oro que se habla en el síndrome nefrótico es la biopsia renal. O sea, la biopsia renal te va a decir, hace la biopsia y te va a decir, esto es un síndrome nefrótico y qué tipo de síndrome nefrótico. Cambios mínimos, focal cementaria, membranoso, etcétera. Ese es el gol estándar. ¿Que se hace biopsia renal a todos los pacientes? No. No se hace. Por ejemplo, en los niños, como se sabe, la mayoría son por cambios mínimos y responden muy bien al tratamiento con corticoides, generalmente no se les hace biopsia. Entonces se diagnostica el síndrome nefrótico, se sospecha cambios mínimos, se le da tratamiento, responden muy bien, remiten, no necesitan biopsia. Porque la biopsia es un examen cruento, pues. No es como tomarte una radiografía, una tomografía, no. Es un examen cruento que no está exento de complicaciones. ¿Ya? O en los adultos, si ves que el síndrome nefrótico pues, es secundario a esta paciente diabético de larga data, donde ya hay otras patologías también encontradas, pues no necesitas biopsia. Pero si es un paciente diabético de poca data, por ejemplo, le ves su fondo de ojo y de pronto ves que el ojo está muy bien, entonces no explica la diabetes o enfermedad, sí resulta en biopsia. ¿Ya? Y es la prueba estándar. Pues, ¿no? Entonces, eso es lo que termina todo paciente cuando hay duda o no está bien orientado el diagnóstico del paciente, ¿ya? En biopsia. Y por último tenemos el tratamiento. El tratamiento, para hablarles en términos generales, porque cada tratamiento es individualizado. Cada tratamiento es individualizado.
¿ya? Cada paciente es diferente. Lo que se les da son pautas, ¿ya? Uno, eliminar las causas desencadenantes. Por ejemplo, si de pronto el paciente está de secundario a fármacos, AINES, está sospechando que este síndrome nefrótico es secundario a AINES, pues tienes que eliminar el AINES. No le vas a continuar dándole ese fármaco. Controlar las enfermedades coexistentes, si estas están descompensadas. Si es un lupus, una diabetes, una amiloidosis, controlen. ¿Ya? Retirar todos los nefrotóxicos. Recuerden que está afectada el riñón. Entonces no le vamos a dar nefrotóxico. De pronto el paciente está con, qué sé yo, está asociado a un proceso infeccioso. O sea, además del síndrome nefrótico, está con una infección urinaria. No le voy a dar, por ejemplo, aminoglucósidos. O ya viene con tratamiento con aminoglucósidos, que son fármacos que se usan en infecciones urinarias y van muy bien. Pero también sé que son nefrotóxicos. Entonces tengo que retirar. ¿Ya? Hay que tratar las infecciones si estas se dan. Y hay que tratar en forma agresiva, por decirlo así. ¿Ya? Porque recuerden que tus pacientes son susceptibles ya a los procesos infecciosos. Entonces hay que tratarlas y reconocerlas de forma oportuna, inmediata. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el uso de corticoides e inmunosupresores de acuerdo al tipo de afección. En la mayoría se usa corticoides. No hay respuesta, se usa otro tipo de inmunosupresores. ¿Ya? Pautas para el edema. En cuanto al edema y la proteinuria, el tratamiento en términos generales es un poquito de la restricción salina. ¿Ya? La sal va a hacer que se acumule más líquido. Entonces, en estos, en cuanto a dieta, en cuanto a edema y proteinuria, hay que restringirles la sal. Los líquidos normales o cierta restricción. Proteínas, chito. Las proteínas no se restringen. ¿Ya? La dieta es normoproteica. Y en ciertos casos ligeramente disminuida. ¿Ya? Entonces, restringimos sal, no restringimos proteínas, salvo ciertos casos, y líquidos normal o ligeramente disminuidos. ¿Ya? También para el uso o el tratamiento de proteínas se ha visto que hay efecto o ha surgido mucho efecto con los IECAS o los ALA2. Entonces también se puede usar en estos pacientes salvo que haya contraindicación. En cuanto a la dislipidemia, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes y más porque está aumentada las enfermedades trombóticas, hay que ser tratada. Debe ser tratada. Restricción un poquito en cuanto a grasas en la dieta y en este caso se usa o se recomienda y se ha visto el beneficio con las estatinas, ¿no? En cuanto a la hipercoagulabilidad, estos pacientes hay que tratarlas una vez establecida. ¿Ya? ¿Se da profilaxis a todos? No. No se da profilaxis a este tipo de pacientes, salvo que el paciente tenga mucho riesgo. Si el paciente tiene riesgo de formación de coágulos, sí se puede dar una profilaxis, pero no a todos en general, no se recomienda. ¿No? Tratamiento una vez dado, pues es el tipo de tratamiento que se usa pues con heparinas de bajo peso molecular y seguido con un anticoagulante oral. ¿Ya? La insuficiencia renal y metabólico óseo, si es que se dan, hay que tratarlos en base al tipo de paciente. ¿Ya? No tiende en general a llevarte a una disfunción renal, pero si lo da, porque si algunos tipos de síndrome nefrótico te presentan, pues hay que ser tratados. Y por último, para no cansarles, va a ser las conclusiones generales que se debe tener respecto a este síndrome, ¿no? Uno, las características clásicas. El edema, progresivo, ascendente, blando y con fodea, que puede llegar a nasarca.
2, la proteinuria franca, que es la condición de donde nace y ocurre todos los problemas, ¿no? La hipoaluminemia y la hiperlipidemia asociadas, secundarias a esta hipoproteinemia. Que en la fisiopatología, la lesión que ocurre o que promueve todo el síndrome nefrótico es la lesión de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Secundaria a esta de la proteinuria y secundaria a esta todo el abanico de consecuencias tanto analíticas como clínicas que aparecen en este síndrome. Lo importante es el diagnóstico oportuno, como no solo para esto, sino para todas las enfermedades, ¿no? Recordar que la biopsia renal es la prueba definitiva, el gol estándar, pero que no se hace al 100%, sino a los pacientes que lo ameritan, ¿no? Pero esa es la prueba de oro. Y el tratamiento, por último, pues, que es el tratamiento etiológico, metabólico, si se da, y de las complicaciones. Eso es, en algunas palabras, en pocas palabras, lo que les quería comentar acerca de este síndrome, para que sirva, pues, como siempre, de estímulo para que ustedes ya lo hagan extensivos con sus lecturas de sus fuentes primarias, que es lo más importante, ¿no? Las revistas, los libros, donde van a encontrar más detalles de esta patología que seguramente todos en algún momento de su vida profesional o estudiantil van a ver, ¿no? Estas son las referencias que las tienen también ustedes, donde pueden obtener cierta o mayor información acerca de esta patología. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Les agradezco su presencia. En estas horas que a veces da un poquito de sueño o de hambre, apetito. Muy bien. Tengan ustedes un buen día y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.